ejemplarmente entre los incrédulos. De ahí está la cita donde vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Sí? Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 11 en adelante. Le voy a rogar a un hermano varón que pueda hacer lectura de este texto hasta el versículo 25, por favor. ¿Algún hermano que se ofrezca, por favor? Hermano Manuel, gracias. Muchas gracias, hermano Manuel. Bueno, mayormente nosotros nos vamos a estar centrando, intentando llegar con mucha fuerza a lo que son los versículos 21 al 25. Pero uno no puede estudiar un pasaje sin entender el contexto que rodea este. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Las cosas siempre... Ahí sí. Los hechos que rodean a tan magnífico modelo. No sé si notaron que en el versículo 21 dice que el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. Es decir, nos dejó un modelo el cual debemos seguir. Pero hay que entender a qué apunta ese modelo. Y eso es lo que vamos a intentar desarrollar en esta tarde ya. Algunos hechos y situaciones a considerar. Bueno, Primera de Pedro, como bien dice el título, es escrita por el apóstol Pedro.
Y esto fue alrededor del año 64 al año 65, después del Señor Jesucristo, después de que el Señor nació en esta tierra. Entonces, esta epístola está en un contexto que es un contexto de persecución. Si usted va conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, es decir, los que están sin patria, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia. Ahora, ¿cuál es la intención de esta epístola? El propósito de esta epístola, hermanos queridos, es animar a los creyentes a que aún en medio del sufrimiento, ellos pueden llevar una vida victoriosa en el Señor a través de la obediencia. Insisto, es animar a los creyentes que aún en medio del sufrimiento, ellos pueden llevar una vida victoriosa a través de la obediencia en el Señor. Esta es la intención. ¿Por qué? Porque los hermanos, el contexto que rodea esta epístola es un contexto de persecución, y lo más probable es que el contexto sea cuando se levantó la persecución bajo el imperio de Nerón. Ustedes habrán escuchado en la historia secular de Nerón, ¿no es cierto? Uno de los emperadores más despiadados, crueles e inhumanos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho, muchos cristianos le consideraban el anticristo. Entonces, todos los hechos que rodean a esta maravillosa obra, inspirada por el Espíritu Santo, son situaciones de sufrimiento, calumnias, injurias y vejaciones que están padeciendo los cristianos de este lugar y época, es decir, los cristianos que habían escapado de Roma a Asia Menor, que son las regiones, como ya leímos, del Ponto, ¿no es cierto? ¿Cómo más te decía? Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, algunos hechos que hemos de considerar. En el primer siglo, cuando nace el cristianismo, no había mucha distinción entre los judíos y los cristianos para los romanos. De hecho, hermanos queridos, entre los mismos cristianos y los judíos no había mucha distinción. Cuando recién surge el cristianismo, los mismos cristianos no se consideraban una religión nueva, apartada del judaísmo. Por el contrario, ellos se consideraban judíos que ahora seguían al Mesías que había venido. Y los judíos veían a los cristianos como judíos herejes, una secta herética que seguían a un falso profeta. Pero entre ellos mismos ni siquiera se consideraban que eran algo distinto, sino que sencillamente los cristianos eran una rama más del judaísmo. Así como habían fariseos, así como habían saduceos y tantas sectas dentro del mismo judaísmo, el cristianismo era considerado una secta nueva más. Entonces, si entre ellos mismos era considerado de esta manera, ¿cuánto más para los romanos? Los mismos romanos, al ver que ellos se consideraban ser una misma cosa, una misma religión, para los romanos entonces, judío y cristiano era sinónimo casi de lo mismo. No había mucha distinción. Ahora, la religión judía era considerada por el Imperio Romano una religión lícita. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el Imperio Romano llegaba y conquistaba un lugar, si este pueblo se sometía voluntariamente, ellos recibían la posibilidad de hacer lo que se llama la Pax Romana, es decir, la paz romana. Y en breves palabras es esto: si tú te sometes voluntariamente, nos pagas impuestos y no te nos sublevas, nosotros te permitimos seguir con tu cultura, dejamos que tu religión sea libre de ser ejercida en todo el imperio y otros beneficios más. Pero si tú te nos rebelas, nosotros venimos y te aplastamos.
Esa era la paz romana. ¿Qué tipo de paz, no es cierto? Bien curiosa la paz de los romanos, pero así funcionaba. Entonces, como los judíos pagaban impuestos al imperio romano y se habían sometido voluntariamente, ellos tenían esta facilidad que su religión era considerada lícita dentro del imperio. ¿Qué otra cosa? Entre los judíos y cristianos había constantes agresiones de parte de los judíos hacia los cristianos. Y usted se preguntará, ¿debido a qué? Bueno, por un lado los judíos seguían esperando al Mesías, desacreditaban completamente al Señor Jesucristo. Y por el otro, los cristianos decían que el Señor Jesucristo es el Mesías, es Dios mismo hecho carne. Entonces, sin duda, habían grandes disputas. ¿Y qué es lo que pasaba? Los judíos estaban muy preocupados porque el cristianismo iba creciendo muy rápido y muchos de los judíos, incluso leemos en el libro de los Hechos, que muchos sacerdotes obedecían al Evangelio. Entonces ellos veían perjudicial esta nueva secta que había surgido dentro del judaísmo, porque estaba haciendo que los judíos ortodoxos se fueran a la secta herética. Ahora, ¿qué más tenemos? El emperador Claudio. Este emperador era el padre adoptivo de Nerón. Y como bien sale ahí, alrededor del año 51, él expulsó a los judíos de Roma, según Hechos 18:2. Usted recordará que cuando el apóstol Pablo se encuentra con Priscila y Aquila, ellos les comentan que Claudio había mandado que todos los judíos se fueran de Roma. Pero no nos dice la razón, ¿no es cierto? No nos dice la razón. Pero hay un historiador, el historiador romano Suetonio, nos ofrece un dato intrigante. Él nos dice que los judíos habían sido expulsados de Roma por un tal Cresto. Y la mayoría de los historiadores, tanto cristianos como seculares, concuerdan que este tal Crestos era Cristo, pero mal escrito. Y como bien sale ahí, lo que sucedió en Roma parece haber sido que, como en tantos otros lugares, la predicación cristiana causó tantos desórdenes entre los judíos que el emperador decidió expulsarles a todos de Roma. Ahora, tanto los judíos como los cristianos, por esta situación, eran considerados personas revoltosas y hostiles. Hostiles en el sentido de que al tener siempre tantas disputas y estar peleando en plena calle y a veces yéndose incluso a las manos, ¿qué producía? Que las autoridades, el ejército romano que estaba encargado de cuidar la tranquilidad de Roma, tenía que ocuparse de estas cosas, asuntos religiosos, y se descuidaban otras que era la protección civil. Entonces, sin duda esto era un problema, y los cristianos con los judíos, porque como se ha dicho, no había mucha distinción entre ellos, eran considerados personas revoltosas y hostiles. Y los cristianos eran considerados por los romanos personas que odian a la humanidad. Y usted se preguntará, ¿qué significa esto de que odian a la humanidad? Bueno, para los romanos, su vida social y cultural giraba en torno a ¿qué? A la idolatría y al paganismo. Cuando iban al teatro, se hacían representaciones paganas. Cuando se ordenaba a los militares para el ejército, se le hacía jurar, ¿por quiénes? Por dioses falsos. Y cuando pasaba a César, le tenían que rendir honor como un dios. Entonces, sin duda, todas las actividades sociales y culturales de los romanos para los cristianos eran cosas nefastas e idólatras. ¿Y qué tendían a hacer los creyentes? No, yo no voy para allá. Entonces los romanos decían, no, estas personas nos detestan.
Estas personas odian a la humanidad. No aman la cultura, no aman la sociedad. Estos tipos odian a la humanidad. ¿Sí? Ese es el contexto que más o menos se había venido desarrollando antes de que Nerón asumiera el imperio en Roma. En el año 54, ¿ya? Nerón asume el imperio cuando muere Claudio. Y Nerón, como era un hijo adoptivo, para asegurarse de que nadie le fuera a usurpar el trono, mató al hijo legítimo de Claudio, británico. Este tipo Nerón era un tipo bien frío. Llegó y le envenenó. Y así se aseguró de que nadie le fuera a usurpar el trono por derechos sanguíneos. En un comienzo Nerón no fue un mal gobernador. Por el contrario, hizo cosas bastante buenas en pos de los pobres, la cultura, la sociedad. Pero ya con el pasar del tiempo se empezó a notar la perversidad y las malas intenciones de este hombre y sus anhelos de grandeza. Se dice que Nerón era un tipo bien extraño. ¿Ya? Se dice que el tipo se vestía de mujer, se creía artista y tenía un perverso deseo por construir Roma como un monumento para él. Entonces, para construir, ¿qué es lo que él necesitaba? Destruir. Y los historiadores comentan que al parecer Nerón, nadie se atreve a decirlo abiertamente, pero los hechos todos apuntan a eso, Nerón causó un incendio, uno de los incendios más grandes de la historia de la humanidad, que duró 6 días y 7 noches, que fue el incendio en Roma. Usted se imaginará cómo habrán quedado los romanos. Sus casas destruidas, su cultura totalmente devastada. Sus dioses no pudieron defenderles y los mismos dioses recibieron la misma suerte que las casas y muchos de los romanos al morir. Entonces, ¿cómo quedaron ellos? Por el suelo. Es como cuando alguien pierde la Copa América. ¿Cómo queda? Por el suelo. Algo así le pasó a los romanos. Quedaron totalmente devastados. ¿Y qué fue lo que nació en ellos? Un sentimiento de justicia. Queremos que se descubra el culpable. Queremos que el culpable reciba su justo merecido. Y ya todos estaban diciendo, Nerón lo hizo, Nerón lo hizo. ¿Por qué? Porque cuando se desarrolló el incendio en Roma, Nerón estaba a las afueras de la ciudad, en una de sus casas de descanso, y este tipo estaba observando todo el escenario del incendio y estaba tocando la lira y cantando versos de la destrucción de Troya. Y muchos postulan que Nerón, que tenía ademanes de poeta, generó también el incendio para inspirarse y escribir poesías. Entonces, ante ese escenario, la gente se estaba sublevando contra Nerón. Y Nerón dijo, hay que redirigir esta hostilidad. Hay que encauzarla, hay que bancárselo a otro. Hay que buscar un chivo expiatorio. Y de los barrios, de los 14 barrios que había en Roma, justo los que no se quemaron, eran donde estaba la mayor cantidad de judíos cristianos. Entonces este tipo, bien sagaz, dijo, bueno, banquémosle la culpa a los cristianos. Acusó a los cristianos y se desató la persecución. Muchos cristianos huyeron y se fueron a estas regiones que nosotros hemos visto. Del Ponto, ¿no es cierto? Capadocia, Asia Menor, Galacia y todas las regiones de Asia Menor, las montañas que quedan, que se llaman las montañas del Tauro. Esto es lo que es hoy día Turquía. A los que les gustan las teleseries turcas, ahí se pueden hacer alguna idea. Mire,
Entonces, este es el contexto que rodea a Primera de Pedro, un contexto de persecución, de sufrimiento, donde los cristianos estaban siendo calumniados, injuriados y padeciendo injustamente por la acción de este emperador despiadado. De ustedes deben saber por la historia, nosotros muchas veces lo hemos visto en los monitos, yo lo veía cuando era pequeño, y se comentaba que Nerón quemaba vivos a los creyentes y prendía el patio donde él vivía, lo prendía con antorchas humanas de cristianos. Entonces la persecución fue terrible. Ahora, este es el contexto más probable, pero por otro lado hay autores cristianos que proponen que el contexto no es la persecución de Nerón, sino que sencillamente era que los creyentes, al haber dejado su antigua manera de vivir y ya no correr de la misma forma que corren los gentiles en su desenfreno de idolatría y paganismo, haciendo cosas inmorales, estos, los gentiles, empezaron a hacer sufrir a los creyentes a través de injurias, calumnias, vejaciones, maltratándoles, tanto las autoridades, los jefes, es decir, los amos de muchos cristianos, esposos incrédulos, agobiando a sus esposas que se habían convertido a Cristo, e incluso esposos creyentes teniendo muchas luchas con sus esposas que también no eran cristianas. Eso es lo que proponen algunos hermanos, pero el contexto más probable es el que hemos analizado de la persecución de Nerón. Ahora, ya sea que sucedió lo de Nerón, o sencillamente que los gentiles estaban teniendo hostilidad hacia los creyentes, sin duda estos hermanos estaban sufriendo gran persecución, gran sufrimiento, y el propósito del apóstol Pedro al escribir esta epístola a los hermanos de Asia Menor, como ya se dijo, es para animarles que aún en medio del sufrimiento ellos pueden llevar vidas victoriosas a través de la obediencia en Cristo Jesús. Ahora, vamos a pasar un poquito lo que es el panorama de la epístola. El apóstol estaba muy preocupado debido al sufrimiento. Y él, de una forma elíptica, es decir, de una forma que empieza así, empieza a tocar un tema, lo deja y vuelve a tocarlo más adelante, y lo deja y vuelve a tocar el que había dejado. Es una epístola donde se tiene mucho énfasis en lo que es la preocupación del sufrimiento de los creyentes. Y se pone al Señor Jesucristo como patrón en cómo vivir este sufrimiento y también en patrón en cuanto a lo que es la salvación, ya que debido a los sufrimientos de Cristo, los creyentes han podido alcanzar la salvación. Y también se presenta mucho lo que es la resurrección del Señor Jesucristo, para animar en el tiempo presente a los hermanos ante tales persecuciones y sufrimientos que ellos estaban viviendo. Ahora, un bosquejo rápido de Primera de Pedro. Ahí está lo que son los saludos, lo que es animados a vivir santamente, animados a vivir ejemplarmente entre los incrédulos, animados por la esperanza de la venida del Señor y saludos finales. Si alguien quiere este bosquejo, yo no tengo problema, se lo puedo compartir. Y un ejercicio, un paréntesis, un ejercicio muy bueno, hermano. Cuando usted esté estudiando la Biblia y se dedique a estudiar una carta, intente hacer esto. Intente leerla varias veces. Intente entender cuáles son los temas centrales. Y de ahí, cuáles son las divisiones generales para ir haciendo las divisiones de cada una de esas secciones. Es muy bueno, porque de esa manera usted va a tener un vistazo general de la epístola y va a entenderla de mejor manera. Y nosotros nos vamos a centrar en lo que es el ítem 3,
donde dice animados a vivir ejemplarmente ante los incrédulos. El llamado a ser ejemplo aún en ambientes no cristianos. Batallando contra los deseos carnales para evitar las murmuraciones. Vaya conmigo ahí a 1 de Pedro 2:11 dice: Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol le dice: miren hermanos, ustedes son extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y cuando alguien es un extranjero y un peregrino, se entiende que no es parte de ese país, no es parte de ese lugar, y que solo está de paso. Entonces, ustedes, hermanos, ustedes tienen que abstenerse de las prácticas que son características de los ciudadanos del mundo. ¿Cuáles son las prácticas características? Bueno, vaya conmigo ahí a 1 de Juan, capítulo 2, donde más que decir las prácticas características, vamos a nombrar por lo menos los 3 grandes ítems de estas prácticas características de los ciudadanos de este mundo. Primero que todo, los que aman el mundo, ¿qué es lo que buscan? Los deseos de la carne. 1 Juan 2:16. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, lo cual no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a los ciudadanos de este mundo? Que son personas que buscan los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y el apóstol dice: pero ustedes son extranjeros, ustedes están de paso acá, ustedes son peregrinos. Ese no es el estilo de vida de la patria a la cual ustedes pertenecen, que es la patria celestial. Entonces le dice: absténganse, eviten, no practiquen lo que practican los ciudadanos de esta tierra. No lo hagan. Pero tristemente, ustedes saben, mis hermanos queridos, al estar acá en este mundo, ¿qué es lo que nos sucede? Batallamos con los deseos que están en este cuerpo de muerto, ¿no? Sí, tristemente batallamos. Y el apóstol Pablo decía: miserable de mí, porque el bien que quiero hacer, no hago, y el mal que no quiero, eso hago. Tristemente, batallamos, pero aún así, hermanos, nosotros los creyentes podemos vivir como extranjeros y peregrinos aún en este mundo, entendiendo que nuestra patria está en los cielos y que nuestro estilo de vida debe ser distinto. Un estilo de vida santo, apartado del pecado, y cuando pequemos, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Y si hemos pecado incluso contra algún hermano, pedirle perdón a ese hermano. Entonces, mis hermanos queridos, ¿qué es lo que nos invita el apóstol? Vivan vidas santas, luchen contra el pecado y absténganse de estas prácticas, de los deseos carnales. Y bueno, los deseos carnales van desde la inmoralidad sexual. ¿Qué otra cosa? Griterías, maledicencias, ¿no es cierto? Injurias, hechicerías, orgía y toda la gama que nosotros conocemos. ¿Hasta dónde? Hasta la rebeldía a la autoridad. ¿Sabe, hermano? Ser rebelde a la autoridad también es un deseo carnal. También son pasiones carnales. No solo la inmoralidad sexual, no solo ser avaro y las cosas que nosotros tendemos a asociar con carnalidad. Ser rebelde ante la autoridad también es ser carnal. Y esto es lo que apunta el apóstol Pedro. Entonces les dice, manteniendo, versículo 12, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Le está diciendo, miren hermanos, consideren lo siguiente. Si ustedes no viven de forma distinta, ¿qué es lo que va a suceder?
los incrédulos, los gentiles, van a empezar a decir que ser cristiano no tiene ninguna diferencia con ser un pagano. No hay ninguna diferencia. El estilo de vida no se contrasta en nada. Entonces Él les invita, mantengan una buena manera de vivir entre los gentiles, para que el nombre de Dios no sea blasfemado. ¿Qué quiere decir que el nombre de Dios sea blasfemado, que la doctrina de Dios sea blasfemado? ¿Quiere decir que Dios dice una cosa, los creyentes hacen otra, los incrédulos lo ven y hablan mal de quién? ¿De nosotros? De Dios. O sea, dirán, este Dios que tiene sus súbditos, Él les pide una cosa, pero ellos hacen otra. Y así es blasfemada la palabra de Dios. Entonces le dicen, no, su estilo de vida tiene que ser distinto, debe ser distinto. Para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, ¿ve la idea ahí? ¿Cómo acusaban a los cristianos los romanos? Que odiaban al mundo. ¿Y de qué también se les había acusado? De que los creyentes habían incendiado Roma. Entonces, ¿cómo les trataban? ¿Y cómo murmuraban de ellos? Como malhechores. Pero, ¿qué es lo que les pide? Para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es decir, a través de la conducta correcta de ustedes, los incrédulos algún día, por la gracia de Dios, puede que el Señor les regenere, les salve y les visite. Y cuando ellos crean, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Van a glorificar a Dios. Porque ellos van a considerar y recordar la buena conducta que ustedes tenían, aun cuando ellos los acusaban a ustedes de ser personas malas. Entonces ahí tenemos batallando contra los deseos carnales para evitar murmuraciones. Hermanos, ¿cuántas veces nuestra vida ha sido de tropiezo a los incrédulos para que ellos lleguen al Señor? ¿Cuántas veces entramos en pleitos, discusiones, necias? Y sin duda, yo con vergüenza he cometido ese error. Y me avergüenzo. Le pido perdón al Señor. Por eso comentaba que cuando estuve estudiando este pasaje, el Señor me exhortó mucho. Me mostró muchas áreas de mi vida donde estoy fallando. Y muchas veces nosotros estamos siendo de tropiezo para el avance del Evangelio. Y estamos permitiendo que los incrédulos murmuren de nosotros como de malhechores y de paso blasfeman el nombre de Dios. Entonces, hermanos, yo les invito, cuidemos nuestra conducta. Que no tengan de qué acusarles, ni a mí ni a ustedes. Ahora, el cristiano debe estar sujeto a las autoridades. Lea conmigo versículo 13. Por causa del Señor, someteo a toda institución humana, ya sea el rey, en este contexto el emperador, ¿no es cierto?, como a supervisor, es decir, personas de alto rango en el imperio, y a los gobernadores. Un ejemplo puede ser el procurador Poncio Pilato, que era el gobernador ¿de dónde? De Judea. Entonces, a ellos ustedes tienen que estar sometidos. Como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Qué significa esto como por él enviados? Las autoridades, ustedes deben considerarlas que Dios las envió. ¿Y por qué propósito Él las envió? Es para cobrar venganza de quienes son malos, ¿sí? Y dar recompensa y alabanza a los buenos. Le está diciendo a los creyentes, miren, ustedes no tienen por qué temer a la autoridad, porque Dios la puso con un propósito, que es vengar a los que hacen el mal. Y si ustedes no hacen el mal, pues no se preocupen, tranquilos. Porque si ustedes tienen una conducta correcta, ¿qué es lo que van a recibir de parte de la autoridad según este pasaje? Alabanza. Dios les ha puesto, no nos olvidemos de esto,
Y dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, es decir, teniendo una conducta correcta frente a las autoridades civiles, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, de los hombres que en el versículo 12 murmuran de los cristianos como malhechores. Interesante, estaba leyendo una versión y a estos hombres insensatos les llama hombres imbéciles, hombres necios, por murmurar de esta manera de los creyentes. Y el apóstol le dice, miren, ustedes con su conducta les van a hacer callar a ellos. Por eso, porque esta es la voluntad de Dios, que ellos callen a través de la buena conducta de ustedes. Versículo 16, como libres. ¿Qué significa este como libres? Muy interesante. Está diciendo, a pesar que ustedes los acusen y les levanten falsos cargos, cuando ustedes son presentados ante la autoridad y bajo la ley del país, ustedes son considerados personas inocentes. O sea, han quedado libres de todo cargo. Ustedes, ¿cómo tienen que vivir? Como libres. Personas libres que no tienen de qué reprocharles. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y esto ya es bien interesante. Esta es una aplicación que me gustaría detenerme. Usted sabe que hay varias cosas en la ley que se llaman vacíos legales. ¿Sí? Entonces, a veces los cristianos, al igual que las personas del mundo, conocemos esos vacíos legales y hacemos cosas que ante la ley no están malas, porque hay vacío, pero sabemos que ante Dios sí están malas. Evadiendo impuestos, yendo a lugares que no debemos ir, viendo cosas que no debemos ver y siendo llevados de todo tipo de vicios. Por ejemplo, tener el vicio del cigarro, es un ejemplo solamente. ¿Es condenado por la ley? Pero un siervo de Dios debería fumar. Entonces le está diciendo, miren, ustedes como libres quiere decir, están sin cargo ante la ley. Están libres de todo cargo. Pero que eso no les sea excusa para ustedes moverse solapada y astutamente para hacer cosas que ustedes no deben. Por eso es que hace énfasis y le dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Un siervo de Dios no va a ir a un pub, no va a ir a un café con piernas. Esas cosas no las condena la ley, pero ¿la haría un siervo de Dios? La libertad que le ha sido dada al creyente no es para que la use en libertinaje. Entonces, mire algo que estuve meditando. Además, aunque sean cosas lícitas, no conviene hacerlas, porque sin duda blasfema la doctrina de Dios y su nombre, ya que los incrédulos pensarán, mire cómo va a pensar un incrédulo, estos cristianos son pillos, tramposos, viciosos e inmorales. Entonces, ¿cuál es la diferencia del Dios de ellos con los dioses nuestros? Va a pensar un romano pagano, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia de ser cristiano con la de ser un pagano incrédulo? En última instancia, dice el incrédulo, ¿no es cierto? Yo soy pillo, tramposo, vicioso, inmoral, porque mis dioses y el emperador me lo permiten. Pero no que el Dios de los cristianos prohíbe todas estas cosas. ¿Cómo es entonces que ellos las practican? El Dios de los cristianos entonces les dice una cosa y ellos hacen otra. Vaya sometimiento que tiene ese Dios de sus seguidores. Fuerte, ¿eh? Así va a pensar un incrédulo de nosotros. Entonces, hermano, que estemos sin cargo judicial no significa que hay que ocupar esa libertad para movernos astutamente donde no debemos movernos, sino como siervos de Dios, no usando la libertad como excusa para el libertinaje.
Y concluye esta sección diciendo, honrad a todos. Eso incluye creyentes e incrédulos. Decirle, darles la debida honra, la debida reverencia, el debido respeto. Y a las autoridades, pues el debido impuesto. Eso es honra, honorario, sueldo. Amad a los hermanos, ámense los unos al otro, ya que están en tantos sufrimientos, queridos, ámense. Amad a los hermanos. Temed a Dios, honrad al rey. Es decir, paguen el impuesto al emperador, no hablen mal de él, aunque sea un desgraciado, no hablen mal de él. Nosotros quizá en lo que estamos viviendo hoy en nuestro país, tenemos muchas cosas que quisiéramos decir, ¿no es cierto? Guardemos silencio. No hablemos mal de las autoridades. Por el contrario, oremos por ellas. ¿Amén? Amén. Luego pasamos ya a la otra sección. El cristiano debe estar sujeto a sus jefes. Y esto vamos a ir un poquito más rápido. Dice, criados, versículo 18, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Está diciendo, miren, en el ambiente laboral, cristianos, hijos de Dios, hay jefes amables y muy humanos. Pero también hay personas bien ásperas y crueles. Estos criados, en el contexto, eran personas esclavas o trabajadores que trabajaban por el día, por el jornal. Y muchas veces tenían amos bien amables, bien humanos. Pero a usted le ha pasado que a veces, cuando alguien ve que alguien es muy amable, tienden las personas a tomarse el brazo y a tomarse confianzas que no deben. Bueno, cristianos, incluso creyentes en esa época, estaban haciendo eso. Entonces, ¿qué le invita el apóstol Pedro? No lo hagan. No se tomen confianzas impropias. Y también ante jefes crueles, jefes inhumanos, sométanse a él para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y es interesante que él les dice, ¿cuál es la gloria de sufrir algo si es que no es por la causa del Señor? Todos estamos dispuestos a sufrir cuando cometemos algún error y nos paramos estoicamente ahí. Y sufrimos, no, pues aguantamos. Y nos ponemos soberbios y luchamos. A veces nosotros hemos cometido el error. Por ejemplo, hay muchas personas que trabajan en construcción y se roban materiales para su casa. Y los descubren. Y los echan. Y él reclama y se pone ahí estoicamente a sufrir. Sí, es chistoso, pero eso pasa incluso entre hermanos. Otro ejemplo. No sé, pues cosas que son instrumentos y herramientas para el trabajo, los terminamos usando para nuestra casa. O sacamos cosas que nosotros sabemos que no debemos sacar de nuestro lugar de trabajo. Entonces, todas esas cosas son cosas que son impropias, que no se deben hacer, pero ahí estamos. Ahora, ¿qué es lo que les dice? Ustedes deben sufrir por la causa del Señor. Es decir, si tu jefe se molesta, en el contexto de ellos, se molesta porque tú dejaste la religión de él, abandonaste los ídolos, y él lo ve como un acto de rebeldía, porque ustedes sabrán que en ese tiempo, todos los que estaban bajo el jefe del hogar tenían que seguir la religión ¿de quién? Del jefe del hogar. Y si ellos se salían de su religión, ¿qué sucedía? Era considerado como un rebelde. Alguien que se sublevaba ante la autoridad del jefe de hogar. Y en este caso los amos decían, estos tipos han abandonado mi religión. ¿Y qué es lo que empezaban a hacer? A ponerse más duros. Y el Señor el apóstol Pedro les dice, en ese contexto,
cuando sea por sufrir por la causa del Señor, eso agrada a Dios. No otras situaciones, no por tus pecados. Tú tienes que sufrir, entre comillas, estoicamente estar ahí firme, parado, por la causa del Señor. Pero no por tus malas obras. Versículo 21 dice, 20. Lo que estábamos leyendo. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? No hay gloria alguna, ¿no es cierto? No hay gloria en eso. La respuesta es obvia. Más si haciendo lo bueno, lo sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, supongamos acá a Chile llegara una familia islámica y por la gracia de Dios, uno de tus hijos tiene el privilegio de ser amigo de uno de esos jóvenes y tu hijo le predica el evangelio y ese joven se convierte. Usted sabe cómo son los musulmanes, ¿no es cierto? Que un musulmán se convierta al cristianismo, para la familia de ese musulmán es como que él se volvió satanista. Pero ese joven, primeramente, ¿a quién está obedeciendo? A Dios. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta es la idea. Ellos abandonaron la idolatría porque primeramente era necesario obedecer a Dios antes que el hombre y estuvieron dispuestos a sufrir. Esa es la idea de ese pasaje. Ahora, pasamos a lo que es Jesucristo. Es nuestro ejemplo para estar sujetos aún ante el sufrimiento. Una de las grandes verdades cristianas que se ha olvidado mucho, fíjese conmigo lo que dice el versículo 21. La primera parte, pues para esto fuisteis llamados. Hoy por hoy, esta verdad se ha olvidado un poco. El cristiano debe estar dispuesto a sufrir si es que las circunstancias lo ameritan. No es que el cristiano tiene que andar buscando sufrir y lanzarse al martirio. No. Pero si las circunstancias lo ameritan, el creyente debe estar dispuesto a sufrir. Usted recordará, a los hijos de Dios, no solo nos es concedido que podamos creer en el Señor Jesucristo, según Filipenses 1:29, sino que también suframos por Él. Y si al Señor de la casa le blasfemaron y le dijeron que por Belcebú echaba fuera a los demonios, ¿nosotros debemos esperar que nos traten mejor? El cristiano debe estar dispuesto a sufrir. Versículo 21. Porque también Cristo padeció por nosotros. El Señor tuvo que sufrir, tuvo que padecer a causa de nosotros para hacer la voluntad de Dios. Y a través de ese padecimiento, Él nos dejó un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Este pasaje es uno de los pasajes más hermosos que hay en todas las Escrituras. Hermoso, precioso, cuando uno lo logra entender un poquito más quizás de lo que generalmente uno lo entiende. Quiero que recuerde, hermano, el Señor, cuando estuvo ante Caifás y todo el Sanedrín, a él lo acusaron falsamente. ¿Sí? ¿Qué más hicieron? Levantaron falso testimonio, le golpearon, le abofetearon, se burlaron de él, le dijeron, profetiza, a ver quién fue el que te pegó el puñetazo. Burlándose de él, afrentándole. ¿Y él qué hizo? Guardó silencio. Esa era la autoridad del pueblo de Israel, el Sanedrín, ¿no es cierto? Los ancianos judíos. ¿Eran una autoridad muy justa? No. Pero eran la autoridad. Era la autoridad representativa y el Señor Jesucristo no le faltó el respeto. Y aun cuando el sumo sacerdote le dijo, te conjuro en el nombre del Altísimo que nos digas si tú eres el Cristo, él, siendo obediente, responde sí. Yo soy Él. Y te digo más, voy a venir en las nubes y me verán todos ustedes. Pero Él respetó, el Señor Jesucristo respetó la autoridad, aunque era injusta, aunque era corrupta, porque Él entendía
que era la autoridad representativa que había de Dios en la tierra. Y es ahí donde Él nos deja este ejemplo, que Él estuvo dispuesto a padecer, aún frente a las autoridades. Y también estuvo dispuesto a padecer porque era la voluntad de Dios, porque si el Señor no moría por nosotros, pues ¿quién lo iba a hacer? Una, porque nadie hubiera querido morir por todos nosotros, y otra, porque tampoco podían. Solo el Hijo de Dios podía morir en expiación y propiciación por nosotros, personas pecadoras, porque solo Él era santo. Entonces dice que Él nos ha dejado ejemplo. La palabra ejemplo que se usa acá en el Nuevo Testamento griego es una palabra que se usa una sola vez y no más, que es hupogramón, que significa literalmente bajo escrito, o escrito bajo, o escrito debajo, que nos da la idea de una caligrafía. Esta era la labor que tenían los maestros para hacer trazos para que los escolares aprendieran a escribir. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? En ese tiempo, como ellos tenían que aprender caligrafía, y los papiros eran relativamente caros y solamente lo usaban las personas que sabían escribir, ellos generaban unas tablas de cera. Y en estas tablas de cera se escribía una máxima, es decir, no sé, ser o no ser, es ahí el dilema, una máxima, una frase, y los maestros le iban dejando trazos donde el alumno después se iba guiando, siguiendo el hupogramón, que era la máxima que le había dejado el maestro. Y de esa manera ellos iban siguiendo el ejemplo. Y es algo hermoso el contexto, porque no solamente el maestro les dejaba un modelo perfecto. Usted, fíjese la letra de un profesor de castellano versus la letra de su hijo cuando hacen caligrafía. Hay diferencia, ¿no? Bastante. Yo me acuerdo, nunca aprendí a escribir bien, la verdad. Siempre la letra me salió fea, pero mi profesora tenía una letra hermosa. Y de verdad era un ejemplo que era difícil seguir. De hecho, hay ejemplos que en vez de animarnos nos desaniman. ¿Cuántos años usted cree que la humanidad ha estado viendo que los pájaros vuelan? ¿Y los hombres pueden seguir ese ejemplo? No pueden y se frustran. Obviamente lo hemos logrado con los aviones y todas estas cosas. Pero no es lo mismo. O que escuchemos a un maestro, o un maestro ejecutando una pieza en el piano, y usted es un aspirante a tocar piano, y usted puede llegar a decidir no querer tocar más porque lo frustra. Hay ejemplos que en vez de animar frustran. Pero ¿qué era lo que hacían estos maestros? Estos maestros no solamente le dejaban estos trazos, sino que también tomaban la mano del alumno y lo iban guiando, lo iban acompañando en el aprendizaje. Y esto es lo que hace nuestro Señor. Nos acompaña en la escuela de la vida para enseñarnos a vivir la vida, porque sin su ejemplo y sin su ayuda jamás vamos a poder vivir como Él quiere que vivamos. Ya vamos a ir concluyendo. Bueno, ahí está lo que era el modelo perfecto, siguiendo los trazos que el maestro nos ha dejado. Leamos rápidamente ahí del 22 al 23. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El Señor Jesucristo, ustedes saben, no cometió pecado. No hubo de qué acusarle. Las autoridades no tuvieron de qué acusarle y esto se extiende a su vida. El Señor fue impecable y por sobre todas las cosas nunca se halló ninguna declaración falsa, porque todo lo que Él dijo era veraz. ¿Qué también nos dice el versículo 23? Que cuando le maldecían, ¿qué es lo que Él hacía? No respondía con maldición. Nosotros muchas veces nos maldicen y lo primero que salen de nuestra boca son caracolitos y montones de cosas que no deben salir. Y no me refiero solamente a garabatos, me refiero a palabras que son ofensivas. Palabras corrompidas no son solamente garabatos, hermano. Palabras irónicas, sarcásticas. Son palabras corrompidas. Y maldecimos.
¿Qué también lo que dice? Versículo 23. Cuando padecía, es decir, sufría, cuando le estaban pegando. ¿Se acuerda? Al Señor le pegaron, le dieron duro. ¿Él qué hizo? No amenazaba. ¿Se acuerda que él le dijo a Pedro? Pedro, guarda esa espada. ¿Acaso tú no crees que yo puedo llamar del cielo a 12 legiones de ángeles que vengan de inmediato? ¿Pero el Señor les amenazaba con eso? No, no les amenazó. Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Te recordará esas palabras hermosas. Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. No lo saben, no lo entienden. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esto es lo mismo que dice Pablo. El cual, no siendo pecado, Dios le hizo pecado. Es decir, Dios le bancó nuestras deudas, le bancó nuestros pecados, le atribuyó nuestros pecados para que Él nos atribuyera a nosotros, ¿qué cosa? Su justicia. ¿Cuál era el propósito de que el Señor cargara con nuestros pecados? Ahí lo dice el mismo versículo 24. Era para que nosotros, estando muertos a los pecados, porque si estamos en Cristo, morimos con Cristo, lo que nos enseña el bautismo, ¿no es cierto? Para resucitar a una nueva vida con Él. Y vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Por todas las heridas del Señor nosotros recibimos sanidad, sin que el Señor haya sufrido por nosotros. Sin la herida del Señor nosotros no hubiéramos recibido salud. Sin que la ira de Dios cayera sobre Él, nosotros no hubiéramos recibido salvación. Y fíjese lo que dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Todos nosotros éramos personas que estábamos perdidas. Perdidas del camino de la verdad, y eso nos llevó a que nos echáramos a perder. Mire, qué interesante. Uno se puede perder de dos maneras. Se pierde yéndose, desviándose del camino, y también, ¿cómo se puede perder? Echándose a perder. Como la carne se pudre, así uno también se echa a perder. Y de esas dos maneras nos habíamos echado a perder. Éramos como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor. Ahora ustedes se han girado, se han convertido al pastor. Es interesante lo que sale, mire, Ezequiel 34, acompáñame a Ezequiel 34. Ezequiel 34, ya para ir concluyendo este sermón. Ezequiel 34, 11 en adelante, dice, porque así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Versículo 15, yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, un lugar de tranquilidad. Dice el Señor Jehová, yo buscaré a la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Porque nuestro Señor es el buen pastor. Y fíjese que dice que no solamente hemos vuelto al buen pastor, sino al obispo. Es decir, al guardián de nuestras almas, al atalaya, al vigilante, a quien vela por nuestras vidas. A ese hemos vuelto. Entonces, hermanos, el Señor nos ha dado un ejemplo que aún en medio del sufrimiento, siguiendo los trazos que Él nos dejó con su vida, tanto en el ámbito social y civil como en el ámbito laboral, podemos nosotros llevar vidas santas, vidas correctas, siguiendo su ejemplo, siguiendo este jupogramón, esta caligrafía que nos ha dejado el Señor. Y recuerda, hermano querido, el Señor no te deja solo. El Señor no te pone solamente un ejemplo para frustrarte, un ejemplo tan perfecto, tan inalcanzable,
que tú terminas frustrándote y queriendo ni siquiera intentar hacerlo, sino por el contrario, Él viene, te toma de la mano y te ayuda a que tú sigas esos trazos, esas huellas, esas pisadas que Él nos dejó, para que cuando te maldigan, tú no maldigas. Cuando te afrenten, tú no afrentes. Cuando te acusen, no hallen en ti pecado o un cargo legítimo ante el cual culparte. Y que por sobre todas las cosas, cuando nosotros hablemos con veracidad, como Él igual lo hizo. Entonces, hermanos queridos, demos gracias al Señor por este ejemplo que es una caligrafía viva. La máxima de nosotros, la vida de Cristo. De aún, insisto, anímense, hermanos, porque aún en medio del sufrimiento y aún en medio del dolor, los creyentes podemos llevar vidas victoriosas a través de la obediencia en el Señor Jesucristo, siguiendo su jupogramón, el ejemplo que Él nos dejó para que sigamos sus pisadas. Oremos.